Bueno, lo que sí voy a hacer es empezar agradeciendo a Health in Code, a Illumina, a la Fundación ECO y a Pedro Pérez Segura la invitación y sobre todo la organización de un evento de esas características, porque nos permite, lo que decía al principio, comentar entre personas que somos de entornos distintos, cuál es la aproximación a un campo emergente, un campo con mucho desarrollo en investigación y donde la investigación está trascendiendo muy rápidamente a la clínica. Y esto es justo lo que os voy a contar ahora, porque de alguna manera estamos viendo cómo la oncología de precisión marca un hito, pero de alguna manera también es verdad que esta oncología de precisión está progresando y lo que buscamos cada día más es cómo ser más precisos, cómo identificar al subgrupo del subgrupo con más beneficio y cómo plantearnos en ese subgrupo de pacientes cuál es la opción terapéutica que de alguna forma consigue, y en oncología es muy importante, más respuesta con más impacto en supervivencia global. Claro, la cuestión es, ¿lo óptimo es lo mejor o es enemigo de lo bueno? Y como veréis, en este desarrollo de lo que es, bueno, yo creo que ahora por fin sí. Bien, como os decía, queremos buscar cómo alcanzar el hito máximo de lo que de alguna forma es esa medicina de precisión. Estos son mis... ¿Algún sitio? Ahora, vale, perfecto. Estos son mis conflictos de interés. ¿Y cuál es el escenario, como os digo? El escenario, como sabéis y hemos ido viendo a lo largo de esta mañana, es un escenario donde lo que determina el tratamiento no es en oncología cada vez más dónde está localizado el tumor, sino ese perfil molecular que nos permite, más allá de dónde esté el tumor, plantear una opción terapéutica. Cada vez más tenemos alteraciones moleculares donde existen opciones de tratamiento y esas opciones de tratamiento tienen un nivel de evidencia significativamente mayor. Eso nos lleva a este perfil de alteraciones a plantearlo como objetivo, como una necesidad antes de la toma de decisión en cualquier paciente oncológico. Y es algo que se está construyendo desde la investigación clínica. Y estamos viendo cómo desde ensayos clínicos precoces fase 1, fase 2-3, desde ensayos clínicos en distintos tipos de tumores, hoy la aproximación la determina en esa investigación clínica el análisis molecular. Y de alguna manera, cuando combinamos, porque los tumores no solo tienen una alteración molecular, sino que tienen varias, y por tanto nos lleva a un desarrollo en el campo de la investigación clínica donde queremos saber no solo lo que supone el mejor tratamiento para una alteración molecular, sino cómo otras alteraciones pueden modular el efecto de esa primera alteración. Esto nos lleva a un modelo de investigación en investigación clínica que es basket de basket, es decir, cesta de cestas. ¿Por qué? Mirad, clásicamente hemos hecho un desarrollo donde buscábamos poblaciones hace años no seleccionadas con modelos de investigación clínica fundamentalmente fases 3 y al final de poblaciones no seleccionadas el beneficio clínico era pequeño. Y este paradigma de la investigación clínica nos ha llevado hoy a justo invertir la pirámide. Buscamos poblaciones pequeñas, incluso muy pequeñas, con un modelo metodológico de investigación clínica que no es el fase 3, es un modelo, lo que se llama hoy, fase 1 enriquecido, basado en biomarcadores, basado en toda una pléyade de alteraciones moleculares. Y esa población pequeña tiene un gran beneficio. ¿Cuál es el problema? Que son poblaciones pequeñas.
Y tenemos que echar mano, y esto es muy importante, no ya solamente de la secuenciación masiva, sino de todas las herramientas moleculares, desde la inmunohistoquímica, desde lo que de alguna manera es el perfil de estudios de FISH, de secuenciación masiva, de transcriptómica. Porque al final necesitamos identificar alteraciones, necesitamos, como os decía antes, conocer combinaciones que corrigen, modulan, nos permiten una visión más enriquecida de lo que está ocurriendo y desarrollar en un contexto de combinación, porque no hay tumores, en tumores sólidos no hay tumores que sean de una sola alteración. Esto ocurre, y es cierto, en tumores hematológicos, pero los tumores sólidos son tumores donde combinamos, se combinan, a veces una o dos o tres alteraciones conductoras, pero muchas que son passenger, que son coadyuvantes. Esto hace que, como os digo, planteemos un mecanismo que frente a lo que ya estábamos haciendo, que es desarrollar nuevas drogas frente a algunas alteraciones, empecemos en ese basket a incorporar otras alteraciones que corrigen, modulan y cambian. Por eso fijaros cómo hay una fase 1 donde la aproximación requiere un enriquecimiento del perfil molecular. Os decía, y esto es muy importante, queremos, y hay que empezar a plantearse, que no podemos quedarnos solo en el análisis genómico y que tenemos que empezar a corregir datos porque hay elementos que vienen de otro tipo de herramientas moleculares, como podrían ser desde la inmunohistoquímica, la transcriptómica, la proteómica, la fosfoproteómica, que ayudan y que nos permiten entender por qué algunos fármacos, cuando incluso está la diana molecular, no funcionan. Ese es un aspecto importante, enriquecimiento del perfil molecular. Os decía que esto nos lleva a que cuando combinamos todas estas opciones, esas múltiples cestas que forman parte de una cesta mayor, la cual vuelve a formar parte de una cesta mayor, incorpora brazos y grupos donde hay varias mutaciones, donde incluso empezamos a plantearnos mutaciones y perfiles de metilación o perfiles transcriptómicos. Esto también podemos incluirlo, sobre todo en un aspecto que es en el seguimiento de los pacientes que están en ensayo clínico con el uso de la biopsia líquida. Y hoy tenemos evidencias claras de cómo hay una concordancia en el análisis, en los datos que extraemos de esa biopsia líquida con lo que si hiciéramos rebiopsias veríamos en el paciente. Este aspecto de concordancia es importante porque le da fuerza a una investigación clínica de cara a una agencia reguladora para ser utilizado en la monitorización de un ensayo clínico. ¿Dónde estamos en esta nueva aproximación metodológica? Fijaros cómo en oncología buscamos, y uno de los parámetros clásicos es respuesta. Cuando la aproximación va mediada por biomarcadores, los niveles de respuesta aumentan. Y esto fundamentalmente ocurre, por supuesto, en tumores hematológicos, pero estamos viendo cómo esa precisión molecular también afecta a tumores sólidos. Y esto significa que en el modelo clásico de los fase 1, que es un modelo donde vamos escalando dosis y donde las dosis las marcan la toxicidad. Ahora no escalamos dosis solo por toxicidad, sino que somos o buscamos que en algunos de estos niveles estamos incrementando el nivel de investigación, no porque haya o no haya toxicidad, sino porque estos otros elementos de dosis que en algunos escalones hacemos los marca el perfil molecular, porque queremos profundizar, queremos alcanzar más información que nos determine cuál es el subgrupo donde quizás esta droga o combinación de drogas dirigidas tiene más efecto. Y de ahí salen dos modelos. Uno, lo que se llama el volver a rellenar algunos escalones
porque hay datos moleculares que orientan, que pueden modificar el resultado o incluso plantearnos randomización en paralelo de algunos niveles de dosis. Hay que cambiar la mentalidad, hay que hacer un auténtico out of the box para plantearnos nuevas metodologías que saquen la máxima información de pacientes que son hiperseleccionados, que no podemos perder ni un mínimo paciente. ¿Cómo lo enriquecemos? En un contexto de correlación molécula-fármaco-dinamia, que es lo que nos permite poner en valor cómo son los metabolitos activos de una droga de investigación con lo que podemos ver de análisis en biopsia líquida, de interacción con el fármaco y, en algunos casos, con rebiopsia en tiempo real. Esto nos permite corregir, y ya no solo por la curva clásica de toxicidad, sino por la relación farmacodinamia-farmacocinética. Fijaros cómo esto nos lleva a que en ese punto de precisión máxima hay determinados niveles de aparentemente cuál podría ser la dosis máxima tolerada, sin llegar a ella en niveles del 40%, que lo corrige el perfil molecular. No estamos buscando cuál es más o menos tóxico, estamos buscando cuál en una definición molecular tiene más eficacia. Eso, claro, la cuestión es, si yo voy a poblaciones muy hiperseleccionadas, donde ya encontrar esa alteración es muy difícil, ¿qué ocurre con el modelo clásico de investigación que siempre hemos hecho y que seguimos haciendo y que para muchas cosas sigue estando vigente, que son el brazo control? Obviamente, cuanto más seleccionemos la población, menos probabilidad hay de modelos clásicos randomizados con un brazo control donde pongamos pacientes en el brazo experimental y en el brazo de control. Por eso estamos en los grupos de trabajo de agencia reguladora en la EMA trabajando sobre nuevos brazos de control que vienen de la evidencia real, del real world data. Porque necesitamos no gastar pacientes que son muy difíciles de conseguir en tratamientos que no van a ser eficaces. Fijaros cómo en ese sentido, frente al modelo clásico de una randomización con grupo de tratamiento y grupo control, ahora nos planteamos este otro grupo, un grupo de control externo que viene de esa evidencia de vida real que marcan pacientes donde hemos sido capaces de extraer cuál ha sido el beneficio que le ha dado un tratamiento estándar previo al desarrollo de esa molécula de investigación. Un ejemplo, es un estudio que coordiné con varios centros que participamos en el ensayo clínico. Como decía Carlos, y muy bien, encontrar NTRK es muy complicado, pero en un consorcio de varios centros que intervenimos en el fase 1 y en fase 2 de NTRK, de la otretinib, nos planteamos cuál es el beneficio que aporta respecto a algo que es un brazo control que no es una randomización, que es un brazo control de vida real. Fijaros cómo el beneficio, sin lugar a dudas, es 4 veces más en supervivencia global. Droga de investigación, 39,7 meses de mediana, respecto a los pacientes con la misma alteración, tratamiento estándar, 10,2. Si lo llevamos al grupo de pacientes cáncer de colon, con alteración entre pacientes que evidentemente se reclutaron después de varias líneas, y lo comparamos a lo que ofrece en vida real el tratamiento estándar que habrían recibido. Fijaros cómo la mediana de supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad está sin alcanzar, y las medianas con cualquiera de otras opciones son muy pobres. Eso implica que esta comparación no supone perder pacientes. Estamos cuidando todos en la droga que ofrece beneficio. Por tanto, un aspecto importante de cómo tenemos que abordarlo es modelos enriquecidos, tanto a nivel de variables como elementos moleculares, modelos de variables continuas, no dicotómicas. Metodológicamente, estadísticamente, se pierde información cuando dicotomizamos una variable.
son variables continuas. Tercer punto importantísimo, análisis de covarianzas. Tenemos que controlar efectos estratificados y no estratificados, modelos donde insertamos covariantes y donde insertamos elementos de ajuste por covariantes. Esta aproximación de esta idea es crítica, porque hay que sacar máxima información desde el punto de vista molecular, pero desde el punto de vista matemático, porque no cabe repetir experimentos, porque los pacientes son únicos. Por eso, estos elementos permiten endpoints en composición, lo que se llaman composite endpoints. Es un modelo en todos los sentidos mucho más elaborado, pero con mucha más información. Esto, como os digo, nos lleva a un ajuste muy fino. Os pongo unos ejemplos, algunos que ya conocemos. Translocación ALK. Tenemos en un contexto de abordaje agnóstico. Es verdad que fundamentalmente determinamos ALK en pulmón, pero hay otros tumores donde también hay translocación de ALK, donde hay fármacos con niveles de respuesta muy altos. Pero lo importante también es que tenemos variantes distintas dentro de la fusión de ALK. Y no es trivial, porque estas variantes tienen pronóstico distinto y no responden igual. Ese ajuste fino nos está permitiendo también introducir estas variables en algunos ensayos clínicos de los nuevos inhibidores de ALK. Segundo punto importante, una de las fusiones más frecuentes en ENTRAC, la que conlleva ETV6. Bien, evidentemente son pocos pacientes con esta translocación, pero cuando vamos en profundidad, no todos los puntos de corte son iguales. Y eso se traduce en que la activación por debajo, a nivel de STAT y de JNK, no son iguales. Si vamos en las nuevas generaciones de inhibidores de ENTRAC, nos damos cuenta que sí impacta cuál es el razonamiento ETV6 que tenemos en un paciente y que empezar a hacer ajuste fino. Tercer ejemplo muy importante, ERBB. En ERB tenemos no solo mutaciones o amplificaciones, tenemos también fusiones y tenemos 4 tipos de fusiones distintas, con resultados distintos, con pronósticos distintos y donde estamos viendo que cuando tratamos con algunos de los fármacos que hasta ahora pensábamos que tenían resultados iguales en todas las fusiones, no son iguales. Estamos viendo cómo estas fusiones son elementos que marcan diferencia con lo que de alguna manera son distinto impacto clínico. Otro punto importantísimo, ¿son todos los HRD iguales? No. Y hay tumores donde hemos encontrado que junto a la deficiencia en la recombinación homóloga, que tengan o no PC53 mutado, cambia lo que es la evolución clínica y la respuesta a inhibidores de PARP. Y este es un elemento también a tener en cuenta. Un aspecto de una translocación que sí entra, que es poco frecuente, translocación que afecta a la neuregulina 1, todavía mucho menos frecuente. Pero cuando uno analiza los pocos casos que hay, primer aspecto importante, tiene múltiples partners. La lista de partners es amplísima, pero no todos responden igual y no todos tienen el mismo pronóstico. Donde estamos viendo que la respuesta en base al partner tiene impacto y tiene sentido el análisis. Os pongo un ejemplo porque uno de los más avanzados fármacos últimos frente a lo que es esta translocación, que es el cenocutuzumab, hemos visto que aparentemente, incluso dentro del mismo tipo de tumor, el que tengan un partner u otro está llevando a unas respuestas distintas y está llevando a mecanismos de resistencia distintas que se generan. Os pongo otro ejemplo de un fármaco que es un first in class, que va dirigido frente a HSF, factor crítico en un mecanismo que es el mecanismo ligado a todo el complejo de SWF-SNF, y donde estamos viendo que
cuando hay mutación de KRAS como elemento acompañante, el perfil de respuesta y de pronóstico es distinto. Primer punto que varía esta respuesta. Segundo punto que varía, la ruta YAP. La ruta YAP está ligada a la ruta HIPO, una ruta alternativa que provoca activación de LTS y de MAT1. La modulación de YAP cambia la respuesta a este fármaco. Siguiente punto que esta ruta hemos visto que varía la respuesta. El cofactor de la DNA polimerasa 2, el SGO. SGO marca que el mecanismo de transcripción se pause. Cuando hay hiperactivación por hiperfosforilación de SGO, ¿qué es lo que tenemos? No funciona el fármaco. Y tenemos casos que no responden. Siguiente punto que hace que no funcione. Hay mutaciones que afectan a ARID1A con distinto nivel de sensibilidad. Fijaros la de parámetros que os he dicho de un fármaco nuevo, un first in class, que lo tenemos en investigación y que según estos elementos se modifica la respuesta. Esto es ajuste fino. Voy a terminar con un ejemplo que es una ruta que estamos evaluando ahora con varios inhibidores, que es la ruta del MAT2A, que es la metionin adenosiltransferasa 2A. Elemento muy importante, porque empezamos a descubrir elementos que modifican aspectos fundamentales de rutas celulares, que son, por ejemplo, el splicing de RNA, punto muy importante, el mecanismo de expresión génica, el mecanismo de pausa y activación y puesta en marcha, porque no es un mecanismo continuo, es un mecanismo que tiene puntos de parada, el mecanismo en situación de defecto de reparación, de incorporación a transcripción de la reparación del ADN, todo eso está corregido por MAT2A. ¿Y cuáles son los que de alguna forma marca diferencia de expresión en lo que es inhibidores en esta ruta? Cuando vemos delecciones en una región cromosómica que además está enriquecida por genes muy importantes, por ejemplo, un ciclo celular, como es todo lo que es la ruta del 9p21. Sabéis que ahí tenemos como CDKN2A y donde alteraciones de esta región están en múltiples tumores. Pero no todo delecciones del 9p21 son iguales. Cuando hablamos de estas delecciones parece que todas son en una zona muy concreta. Es tan amplia la zona 9p21 que hoy estamos viendo que no es igual y no es trivial detectar cuál es. Mirad, inhibidor frente a esta estructura, el AG270. Aparentemente hay una respuesta que viene marcada por todos aquellos casos que tienen delección de esta región, pero no es igual la respuesta. Y no es ya un elemento que podamos identificar tumor dependiente. Estamos viendo que el punto de corte afecta, como también afecta a nivel de las combinaciones con quimioterapia. Y el hecho de que tengan un punto de corte en un punto o en otro hace que la combinación, por ejemplo, con quimioterapia, la respuesta no sea igual. Esto nos lleva a que el perfil de delección sí que influye en la respuesta y que estas delecciones provocan diferentes pronósticos a efectos de tiempo de respuesta y, lo que es más interesante, del mecanismo de resistencia. Con lo cual, aquí nos lleva a que es verdad que la medicina de precisión y en concreto la oncología de precisión ha abierto la puerta a identificar alteraciones moleculares que tienen fármacos, pero que es el primer escalón, porque el siguiente escalón es precisar dónde y cómo es ese mecanismo y qué es lo que acompaña a esa alteración molecular. ¿En qué os diré como mensaje importante de esto? Que estamos, si os digo la verdad, en el punto de arranque, en los albores de una medicina de precisión que vamos a enriquecer con todo ese conjunto de alteraciones que acompañan en un tumor sólido, que no solo son las oncogénicas, sino también las pasajeras, que además las distintas capas sómicas se van a incorporar en la lectura, en la valoración de un paciente, y que todo se va a construir un perfil sobre el cual vamos a pensar cuál va a ser el tratamiento mejor para un paciente y donde, os digo,
vamos a intentar de alguna manera anticiparnos a los mecanismos de resina que se van a generar, porque estamos viendo que algunos de esos elementos de encaje fino sí nos van a dar algunas opciones de por dónde puede escapar el tumor. Todo esto que os he enseñado es labor de un gran equipo. Este es mi equipo de oncólogos. Este es el equipo de fase 1, los investigadores de equipo de fase 1, donde estamos llevando a cabo estos estudios. Y la parte importante también es en el laboratorio, con los investigadores senior de mi laboratorio, donde las muestras de los pacientes que estamos reclutando en fases precoces analizamos para intentar entender qué es lo que está detrás de por qué no están respondiendo o por qué no responden como habíamos pensado y cuáles son esos mecanismos de resistencia que os decía. Estamos, por tanto, en un momento apasionante y, como os digo, al principio de un nuevo paradigma. Muchas gracias.